Hoy quiero comenzar la serie sobre los principios bíblicos de la prosperidad. Espero que usted esté listo, que haya traído lápiz, papel, que haya traído notas para poder anotar. Quiero que abra su Biblia, por favor. Ábrala, apréndala, lo que usted quiera hacer, lo que le quede más cómodo. Y vamos a leer 3 pasajes de la Escritura para introducir el tema de esta mañana. ¿Está conmigo, amado? Vamos a Tercera de Juan verso 3. Iba a decir capítulo, pero Tercera de Juan solo tiene un capítulo, ¿no? Tercera de Juan verso 3. Me dicen amén cuando llegan. ¿Están conmigo? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan le está escribiendo a Gallo, un pastor en una de las iglesias del primer siglo, y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en cuántas cosas? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Vayamos a Jeremías capítulo número 29. Si no puedo leer la Biblia, pues ahí vamos a practicar esta mañana un poco. Jeremías capítulo número 29. ¿Llegaron, amados? Dice la palabra del Señor: porque yo sé, dijo el Señor a través de los labios del profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Y el último texto que quiero que leamos es Proverbios capítulo número 4 y versículo número 18. Proverbios 4, 18. ¿Está conmigo? Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo tiene una profundidad tremenda para mí. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y para que no se desempolve mucho, el Antiguo Testamento, vayamos a Segunda de Crónicas capítulo 26 verso 5. Segunda de Crónicas 26, 5. Segunda de Crónicas 26, 5. ¿Está conmigo? Está hablando del rey Usías cuando es coronado rey, y cuando empieza a restaurar muchas cosas que su padre había abandonado. Dice la Biblia en el verso 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido de visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Muy bien. Una de las cosas que a mí me fascina estudiar en la Biblia es este tema, principalmente porque estamos viviendo momentos en donde hablar del tema de la prosperidad bíblica es un tema que está muy mal enseñado en los últimos tiempos y muy mal entendido por un montón de personas, no solamente de los que lo promueven, sino de un montón que los están escuchando. Soy una de las personas que creo que hay muchos errores en la teología de la prosperidad que se está enseñando hoy, porque todo está haciendo en función para que los creyentes en las iglesias den dinero. Y creo que eso no es bíblico. Hay errores tan graves de lo que se está hablando, de que hay personas que creen de que Dios puede salvar a su esposo, restaurar a su hijo, sanarte única y exclusivamente si usted trae una ofrenda al altar. ¿Cuántos saben de que las promesas de Dios no tienen ningún costo para nosotros? Porque nuestro Señor Jesús pagó el precio por todas ellas en la cruz del Calvario. Amén. En otras palabras, hay muchos errores en estos aspectos, y yo he escuchado cosas tan atroces, cosas tan erradas, que incluso he escuchado
anuncios en iglesias donde han dicho: venga, porque vamos a tener un culto especial donde el tema va a ser cómo pagar la hipoteca de su casa. Y si usted va a ese culto, toda la predicación va en que si usted da una ofrenda de más de $1,000, Dios le va a pagar su casa. Mire, hermano, si el asunto fuera así, yo vendo el carro, el perro, el gato y traigo los $1,000 para que Dios me pague la casa. Pero ¿cuántos saben de que Dios no trabaja de esa manera? Pero es porque hay un montón de errores que se están enseñando, hay un montón de escrituras que se están malinterpretando, y lo más grave, que muchas personas, al no conocer la Biblia y lo que la Biblia enseña integralmente, están siendo engañadas, y muchas personas están siendo desilusionadas aparentemente por Dios y por el Evangelio, pero Dios no tiene nada que ver con esto. Acuérdense que en los últimos tiempos, dice el apóstol Pedro, que muchos falsos maestros se levantarán en medio de nosotros, dice, y harán mercadería de vosotros. O sea, nos engañarán con un montón de cosas. Pero como para eso nuestro Dios nos ha dejado la Biblia, vamos a estudiarla porque este tema es maravilloso. Dice la palabra del Señor, hablándole Juan a Gallo, de que inspirado por el Espíritu Santo le dice: yo deseo que tú seas, tercera de Juan 3, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas, en todas las cosas, pero note que el verso dice: así como prospera tu alma. En otras palabras, quiere decir de que la prosperidad de Dios comienza con nuestra vida espiritual. En otras palabras, Dios está más interesado en nosotros como sus hijos que en lo que nosotros queremos tener como hijos de Dios. Amén. Sin embargo, usted y yo podemos encontrar aquí un balance. Dios quiere de que nosotros seamos prósperos espiritualmente y seamos prósperos materialmente. Amén. Integralmente. La palabra correcta es integralmente. En otras palabras, que usted sea una mejor persona, que usted sea un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor ciudadano. Amén. Que en los asuntos de salud seamos personas que podamos estar avanzando, digamos, en el aspecto de nuestra salud, en el aspecto de la familia, en todas las cosas, incluyendo la parte material económica. El gran problema es que hay veces se tiende a parcializar solamente en el asunto material. Ahora, dijimos también de que en ese balance del crecimiento de la prosperidad, normalmente, esta es mi premisa, normalmente toda persona, para mí, que espiritualmente está bien, normalmente, materialmente está bien. Esa es mi conclusión. No es correcto ver una persona muy espiritual, o vamos a decir con altas convicciones de consagración y de vida de agradar a Dios, y que sea una persona que no ande bien en todas las otras áreas. No es normal para mí. Como también es cierto que no es correcto ver a una persona que ha dado su vida para crecer materialmente y haya descuidado su parte espiritual, y que diga: bueno, estoy bien materialmente porque Dios me ha bendecido, cuando él ha dejado las cosas de Dios de lado por enriquecerse materialmente. Amén. No es correcto. La proyección del Señor es: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Ahora, lo más interesante es que en el Evangelio, en Jeremías usando el contexto donde estaba Israel en Babilonia, le dijo el pensamiento de Dios, que yo pienso que es muy válido para nosotros, que los pensamientos de Dios son pensamientos de ¿qué? Son pensamientos de paz, son pensamientos de bien para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Le hago la pregunta: ¿cuál de nosotros quiere ser un desgraciado en la vida? ¿Cuál de nosotros quiere ser un pobre? ¿Quiere ser un miserable? ¿Verdad que no? Cuando saben que en cada ser humano hay un deseo de estar bien, hay un deseo, ¿verdad?, de crecer, de desarrollarse, y lógicamente esa es la naturaleza de Dios en nosotros. Acuérdense, nosotros estamos relacionados con Dios por creación. Todo ser humano es creación de Dios. Amén. Pero los redimidos, los que hemos aceptado a Jesús, ya no tenemos solamente relación por Dios por ser nuestro creador, sino que ahora Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Amén. Y nuestra perspectiva cambia. El pasaje que leímos
en Proverbios, en el capítulo número 4, verso 18, nos habla exactamente de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Como dijo el sabio Salomón, porque la senda, los caminos del justo son como la luz de la aurora, que va en ¿qué? Que va en aumento, que va en crecimiento, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto. Lo más interesante cuando uno analiza ese aspecto del proverbista, ¿verdad? Del sabio Salomón. ¿Cuántos saben de que nosotros no vemos cómo se va moviendo la tierra alrededor del sol? ¿Verdad que no? O sea, es un movimiento tan lento, pero es continuo, ¿no? Lo vemos amanecer allá, vemos el sol que sale, y sin percibirnos, el sol, bueno, realmente no es el sol, es la tierra, ¿verdad? Es la tierra la que se va moviendo, y el sol de un momento nos queda ahí. No vemos el movimiento, no es que vemos al sol que va pegando brincos, va tan lento el movimiento que no lo percibimos, pero ¿cuántos saben que nos damos cuenta que hay movimiento? Amén. Es exactamente la idea que da de nosotros. Usted y yo, desde que conocemos a Jesús, nuestra vida tiene que ir, aunque despacio, pero hacia adelante, avanzando, creciendo, amén, hacia los planes y propósitos del Señor. Una de las cosas interesantes para mí es lo que significa la palabra prosperidad o prosperar. Cuando usted y yo analizamos las desinencias que tiene tanto el hebreo como tiene el griego, es muy interesante para mí, porque tiene que ver, la palabra prosperar tiene que ver con crecer, con superarse, con alcanzar metas, con aumentar en riquezas, en bienes, es desarrollarse, es crecer espiritualmente, personalmente, es evidenciar nuevos niveles de vida, tanto espiritual como material. O sea, en otras palabras, usted tiene que ver en su vida de que en su vida está pasando algo desde que usted empieza a ser cristiano. Amén. Y si no se ve es porque algo está pasando, algo no se está haciendo correctamente, ¿verdad? La pregunta, en una comunidad como nosotros, o si usted conoce a otras personas, ¿por qué si Dios es el mismo para cada uno de nosotros? ¿Por qué si Dios tiene los mismos planes, si Dios tiene las mismas intenciones por cada uno de nosotros? ¿Por qué en las congregaciones o en una comunidad como nosotros hay personas que son más espirituales que otros? Hay personas que materialmente prosperan más que otros. Usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué? Pregunto, ¿será que Dios bendice más a unos que a otros? ¿Será que Dios quiere a unos más que a otros? ¿Cuántos saben que no? ¿Cuántos saben de que para Dios no hay acepción de personas? ¿Están de acuerdo con lo que dice la Biblia? ¿Cuántos saben que todos somos exactamente iguales para Dios? Pero ¿cuántos saben de que no todos actuamos de la misma manera delante de Dios? Y aquí es donde está parte de todo lo que voy a ir enseñando a través de este asunto. Note, es muy interesante, la palabra en hebreo es salesh, y que significa triunfar, ir hacia adelante y tener el favor de Dios. Esa palabra es la que se usa en el pasaje que leí del rey Usías, cuando dice: y él persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías se entendieron las visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. En otras palabras, se pudo ver la evidencia de cómo él avanzó, de cómo él, ¿verdad?, fue un mejor rey, de cómo todo lo que hizo Dios lo prosperó. La palabra en griego para prosperar es evodo, y tiene dos partes: evo, que significa tener bien, y do, que significa en el camino. En otras palabras, prosperar es ir caminando con el favor de Dios mientras peregrinamos con esta tierra. Amén. Ahora, la misma pregunta: ¿por qué, si Dios tiene todo para cada uno de nosotros, por qué hay personas que no están en la misma latitud, que usted no ve la misma evidencia de que crecen, la misma evidencia de que avanzan, la misma evidencia, ¿verdad?, de que se están desarrollando, la misma evidencia de que hay crecimiento, de que se están alcanzando metas y que se avanza? Es simplemente por la aplicación de los principios de los cuales vamos a ver. Déjenme decirle algunas cosas que he encontrado. ¿Por qué muchos cristianos, aunque cuentan con la bendición de Dios, no prosperan?
Ok, ahí no quiero detenerme en esto, pero ¿cuántos saben de que hay una diferencia entre ser bendecido y ser prosperado? Todos los creyentes, aunque no seamos prósperos, somos bendecidos. Eso dice la Biblia. En Efesios el apóstol Pablo oró de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todos los creyentes nacidos de nuevo estamos expuestos a ser bendecidos por Dios a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero ¿por qué no todos son prósperos? Déjenme decirlo. Yo pienso que hay algunos que no son prósperos porque desconocen los principios de Dios en cuanto a la prosperidad y su propósito. Es una cosa lógica. Si usted ignora cómo funciona el reino, pues definitivamente no podrás vivir conforme a los principios del reino. Amén. Otros es porque conocen los principios, pero no los ponen en práctica. ¿Y cuántos saben que la vida cristiana es una vida práctica? ¿A cuántos saben que la vida cristiana no es un montón de dogmas como los tiene cualquier religión? ¿Cuántos saben de que la vida cristiana es un estilo de vida basado en la palabra del Señor? Quien lo pone en práctica verá los efectos, y quien no, pues se pierde, porque la palabra es nuestra guía y es para nuestro caminar. Ahora, partiendo del texto de Juan, ¿verdad? De que Dios quiere que todos seamos prosperados, ¿verdad? Todos, no solamente unos, hermano. Dios quiere que todos seamos prosperados. Déjenme decirle algunas cosas que algunos creyentes piensan. Hay algunos creyentes que están muy equivocados con este tema porque piensan que la prosperidad es solo material, y entonces se olvidan de lo espiritual. Y a muchos creyentes aquí en los Estados Unidos les ha pasado que han sido presa de este mundo capitalista, ¿verdad? Y entonces solo trabajan para hacer billete, y su vida espiritual no está de acuerdo a su prosperidad material. Amén. Entonces, ¿cuántos saben que el trabajo es la fuente de toda bendición material para nosotros? De hecho, que está escrito que el que no trabaja en una familia ni siquiera tiene derecho a que le den de comer. Amén. Pero ¿cuántos saben de que no es bueno ser esclavo del trabajo? Es la gran verdad, ¿verdad? La persona cree que es próspera porque ha logrado lo material, y su confianza está basada en lo que tiene y no en obedecer a Dios. Eso es un error. Y la Biblia, Jesús nos enseñó. Abra por favor Lucas capítulo número 12. Lucas 12. Y leemos a partir del versículo número 13. Evangelio según San Lucas. ¿Está conmigo? Miren lo que dice la Biblia. Se acercaron a personas y le dijeron, y le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y él le dijo: mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es producir de lo material para guardar, enfatizado en lo material, ¿verdad? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos saben que eso es cierto? ¿Cuántos saben que hay gente que tiene más plata que nosotros y son gente infelices? Nosotros de repente no tenemos mucha plata, pero ¿cuántos son felices? ¿Cuántos son bendecidos en el nombre de Jesús? Amén. Porque esa es una premisa que Jesús lo dio muy interesante. Y allá hay expresiones, ¿se acuerdan con eso? Usted con mucha plata puede comprar una casa, pero no puede tener un hogar, ¿verdad? Usted puede tener una gran mansión, pero no puede comprar la felicidad. Y ahí hay un montón de declaraciones que son muy ciertas, ¿verdad? Dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Inmediatamente, como Jesús fue un maestro por excelencia, de una vez saca la enseñanza. Verso 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos los frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma,
y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es que, hermanos, si se está amontonando mucho y no le cabe y no la está guardando, comparta conmigo un poco. ¿Sí me van a entender? No es sabio dedicarnos solamente a lo material. Por eso dijimos que la enseñanza de la prosperidad es un balance entre lo espiritual y lo material. Amén. Ahora, otro aspecto que es interesante, que también es un error, es pensar que nosotros los cristianos pensamos que crecer espiritualmente y crecer materialmente es un error. O sea, en otras palabras, que los cristianos estamos destinados a vivir pobres o vivir más o menos. Déjenme decirle que no es cierto. ¿Cómo es posible, hablando de la fe de nuestros hijos, que nuestros hijos piensen que el creador de los cielos y de la tierra es nuestro Padre celestial y nosotros vivimos como que? O sea, no es cierto. O sea, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Además, como le expliqué una vez a una persona que estaba criticando todo eso que está pasando en las iglesias y cómo está en el asunto de pidiendo tanto dinero y ese montón de cosas, y yo le dije, vea, yo comparto con usted en algún asunto, porque él me dijo, es que pareciera que el evangelio lo están haciendo un negocio. Le digo, sí, señor, yo comparto con usted. Le digo, pero para mí ha sido un negocio. Me dice, ve lo que yo le digo. Le digo, no, pero déjeme explicarle. Le digo, sí, cuando yo no tenía a Cristo, todo lo que yo hacía, yo lo gastaba en el pecado y en los vicios que yo tenía. Le digo, pero desde que conocí a Cristo, ya no tengo necesidad de esa vida. Y ya no gasto ni un centavo en cigarros, no gasto ni un centavo en drogas, no gasto un centavo en alcohol, no gasto un centavo para ir a la discoteca, no gasto un centavo en nada. Digo, para mí, ser cristiano es un negocio. Alabado sea el Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Y hay personas que piensan que la prosperidad no puede ser para nosotros. Eso no es cierto. Abra la Biblia en Génesis capítulo número 13. Génesis capítulo número 13. Génesis capítulo número 13. Está hablando del primer hombre de fe en la tierra, Abraham. ¿Está conmigo? Génesis 13:1 dice la palabra del Señor. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham, ¿qué dice la Biblia? Era, oiga, no rico, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. Así es que no le tengamos temor ni malentendamos el concepto de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Solo recuerde el balance entre lo espiritual y también entre lo material. Número 3, hay personas que no se sienten dignos de que Dios los bendiga y los ayude a prosperar. Óigame esto, hay creyentes en muchas iglesias que no se sienten dignos de que Dios los ayude y que los bendiga a prosperar. Déjeme decirle, si hay alguien que piensa de esa manera, quite ese pensamiento de la cabeza, porque usted y yo somos hijos de Dios y Dios quiere que usted esté bien integralmente. Amén. Amén. Número 4, hay personas que piensan de que Dios solo bendice y prospera a algunos, y seguro yo no estoy en los planes de Dios. Pues déjeme decirle que esa es otra mentira, porque nuestro Padre no hace acepción de personas. Amén. Todos los que estamos aquí somos amados de Dios y Dios tiene los mismos planes para cada uno de nosotros. Amén. Lo que tenemos que hacer es que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Está de acuerdo? Ok, vayamos entonces a ver el primer principio, porque cuando analizamos lo que Dios quiere, automáticamente tenemos que ver en la Biblia cómo es que funciona.
Y el primer principio bíblico para la prosperidad es la obediencia a la palabra de Dios. De una vez, subrayelo, escríbalo o hágalo. Nadie, ningún creyente, en ninguna iglesia y en ningún lugar donde esté, que quiera que Dios lo ayude a prosperar, lo podrá lograr sin antes haya una disposición de corazón para obedecer la palabra de Dios. No puede haber. Hoy es muy fácil, y lo vamos a ver en el contexto de la palabra. Hoy es muy fácil donde muchos predicadores sacan textos sueltos fuera de contexto y suenan muy bonito. Y todo el mundo, amén, gloria a Dios, pero se les olvida hablarnos del contexto. Acuérdense, hermano, de que la interpretación bíblica siempre tiene un contexto de donde el pasaje viene y por qué fue escrito. Amén. Entonces, cuando usted y yo analizamos las escrituras, tenemos que convenir juntos en que nadie puede pretender prosperar espiritual y materialmente si en una actitud determinada de obediencia a Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela el conocimiento de su voluntad y nos muestra el camino para cómo obedecer al Señor. Amén. Entonces tenemos nosotros que analizar qué es lo que dice la Biblia. Veamos la Biblia para entender que la obediencia a la palabra de Dios es la base de todo principio de prosperidad espiritual como material. ¿Está conmigo? Vamos al libro de Josué. Un texto muy conocido por nosotros los creyentes. Josué capítulo número 1. Es muy interesante el contexto del pasaje, porque Dios está llamando a Josué para empezar a conquistar la tierra prometida. En ese contexto, Moisés muere, Dios levanta a Josué, y lo más interesante es lo que le dice. Para mí siempre es de sorprender. ¿Por qué Dios no le dijo a Josué, mira, afila las espadas, entrena mejor a los hombres de guerra, ¿verdad? No le mandó a decir nada de eso, que de hecho lo tuvieron que hacer, porque cuando saben que la conquista de la tierra prometida fue a pura espada y a puro pescozón, ¿verdad? A ir a conquistar lo que Dios les había dado. Pero cuando Dios llama a Moisés, le dice a Josué, le dice en el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Hay personas que quieren que todo les salga bien, pero ellos no están haciendo todo bien conforme a la palabra del Señor, y no funciona. Amén. Nosotros primero tenemos que ordenarnos con la voluntad de Dios, y entonces Dios ordenará nuestros asuntos para bien. Amén. Como lo hemos dicho en una oportunidad, si nosotros atendemos bien los negocios de nuestro Dios, Dios va a atender todos nuestros negocios y nuestros proyectos bien. Amén. Pero revisemos el contexto, porque hay palabras que son claves en este pasaje. En este pasaje Dios es muy específico y nos recomienda, primero, que seamos valientes. Note, no para ser peleoneros ni para esto, no. ¿Cuántos saben que para obedecer la palabra de Dios hay que ser valiente y determinado?
Por eso es que Jesús dijo acerca de los que conquistamos en el reino de los cielos. Él dijo, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Amén. No son la gente de fuerza ni todo lo demás. Son la gente que ha determinado en su corazón, no importa lo que esté viviendo ni lo que está pasando, ha decidido obedecer a Dios a través de su palabra. Y como lo hemos expresado en más de una oportunidad, hay veces obedecer la palabra es duro, ¿no es cierto? Cuesta, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos saben que los que obedecen al Señor siempre van a ser bendecidos y galardonados por el Señor? Amén. Lo primero que le dices es que debemos ser valientes para cuidar de poner por obra, para hacer, para vivir la palabra. Amén. Por eso es que usted verá que todas las personas que de una manera personal deciden obedecer a Dios, usted verá que esas personas contarán siempre con el favor de Dios. Usted compra un circo y le llega a la gente porque estás bendecido. Dios está contigo. Usted no está bendecido, no estás obedeciendo a Dios, compras el circo y te crecen los enanos. Es así de fácil, ¿verdad? Quiero decir esto. ¿Cuántos saben de que a cristianos buenos les pasan cosas adversas y dolorosas y tristes? Amén. En el Antiguo Testamento había una premisa que si a usted le pasaba algo malo es que usted había hecho algo malo. Por eso es que cuando a Job le cae aquella enfermedad tan terrible, ¿qué llegaron a hacer sus amigos? A juzgarlo y a condenarlo. Pero ¿cuántos saben que Job no había hecho absolutamente nada? Siempre es una premisa de que cuando algo negativo, triste o doloroso nos pasa es que hemos pecado. No es cierto. ¿Cuántos saben que el Dios del cielo no actúa de esa manera? Dios guarde, pensáramos de que Dios actuara de esa manera. Pero ¿cuántos saben que a todos los hijos de Dios o a todos los buenos cristianos hay veces nos pasan cosas adversas? Pero la Biblia dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En otras palabras, que hasta en esas circunstancias son momentos para nosotros crecer, avanzar, desarrollarnos y prosperar en nuestra relación con Dios y todo lo demás. Amén. Ahora, no solamente le llama que sea valiente para cuidar de hacer por obra, sino que también le dice el Señor: no nos apartemos de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Y esas son nuestras acciones, hermano. Usted sabe que la manera como usted y yo vivimos en la Biblia es un sinónimo de los caminos por donde usted y yo andamos, ¿verdad? Por eso es que cuando uno de jovencillo de repente se juntaba con algún malandrillo por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo que le decían los papás? Deje de andar con ese muchacho porque ese muchacho anda en malos caminos, ¿verdad? Porque las acciones de los hombres más o menos indican hacia dónde está tu corazón. Por eso es que es importante que nosotros veamos de que la Biblia dice que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. En otras palabras, cuando usted está usando la palabra de Dios como su guía, usted sabe por dónde va su camino y por dónde tiene que caminar. El Señor le dijo: ni te vayas a la derecha ni te vayas a la izquierda, sigue solamente el camino que te muestra mi palabra. Amén. En el verso 8 le dice: nunca se aparte de tú. Ahí estamos hablando de confesión. Amén. Confesión. Usted y yo, cuando estamos obedeciendo la palabra y cuando estamos en ese camino de prosperidad, de avance, de desarrollo, usted tiene que aprender a confesar la palabra. Como cuando Satanás vino a tentar a Jesús. Usted sabe que Satanás vino a tentar a Jesús en tres áreas, ¿verdad? En el área espiritual, en el área material y en el aspecto humano, ¿verdad? Lo primero que le dijo es: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cómo le ganó Jesús ese momento de la batalla? Diciéndole: escrito está. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Después dice que le mostró los reinos y la gloria de este mundo, lo material, lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Ser adorado, ser famoso, tener de todo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? No solamente de pan vivirá el hombre, mas sí de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿verdad? Y así le fue ganando con el asunto de la palabra. Algo muy importante para nosotros es:
no solamente saber lo que hacemos, sino saber por qué también lo hacemos. Y cuando usted y yo conocemos la palabra del Señor, hay que confesarla, hermano. Hay que confesarla. Amén. Vas a levantar, vas a querer empezar una empresa. Vamos ahora a leer un poquito más de eso. La Biblia dice que cuando estamos en obediencia a la palabra, donde quiera tú ponga la mano o lo que tus manos emprendan, Jehová lo prosperará. Si vamos a entender, confesamos lo que dice la palabra porque estamos bien con Dios. Viene un momento de adversidad, que estamos en las luchas y en las pruebas y que queremos todo. Amado, la Biblia dice que esto y esto y esto, aprender a confesar la palabra, amén, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, ¿cuál es el resultado de guardar, de hacer y de confesar? Dice la palabra del Señor: entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cuánto te saldrá bien? Y todo te saldrá bien. Pregunta: ¿ha visto usted esto en su vida? ¿Se ha dado usted cuenta cuando usted obedece a Dios y se esfuerza por obedecer al Señor, a cuánto le ha ido mal? Pero seamos sinceros, apartémonos de la palabra del Señor. ¿Qué es lo primero que pasa cuando nos apartamos de la palabra del Señor? Nosotros no nos sentimos bien. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Si hacemos algo incorrecto, ¿cuántos saben de que nosotros no nos sentimos bien? Y al no sentirnos bien, no tenemos la capacidad de decirle al Señor: Señor, bendíceme. Porque creemos de que Dios nos va a tratar de acuerdo a como nosotros estamos. Amén. O sea, perdemos la ¿qué? Perdemos la transparencia, perdemos la libertad. Pero cuando estamos en obediencia al Señor, no es cierto que tenemos entrada libre completamente a nuestro Padre para pedirle, para orar, para clamar sin ningún problema. Esa es la ventaja de la vida espiritual de la palabra en nosotros. Amén. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Vean, jóvenes que están aquí. Tal vez a veces los jóvenes dicen: bueno, es que a veces los que están un poquillo más grandecillos, ¿verdad? Como ya se cansaron de la vida. Joven, no se equivoque por eso. Aprenda a hacer lo correcto y tú verás que todos los sueños y que todas las metas Dios te ayudará a lograrlos, porque es parte de la promesa del Señor. Por eso es que es importante de que siempre recordemos esto a las nuevas generaciones y enseñarlas a los que vienen subiendo, porque todo eso va a ser una bendición para nosotros. Mientras usted busca el Salmo número 1, déjeme hacer la pregunta: ¿en cuántos de sus países hay comunidades judías? ¿Cuántos de los países de ustedes hay comunidades judías? ¿Verdad que los judíos están en todo lado? Y hago la pregunta: ¿ha conocido usted algún judío pobre de los que están en nuestros países? A ver, ¿habrá alguno que ha tenido? ¿Cuál es el concepto que tenemos de los judíos de que viven en nuestros países? Esa gente controla todo el dinero que se mueve en nuestros países. Usted se va a Nueva York y ahí vive un montón de gente, pero ¿sabe quiénes son los que mueven la economía de ese estado? Puros judíos. ¿Cuál es el misterio que hay? Porque yo no he conocido, en cualquier lugar donde yo vaya, es la gente más próspera, es la gente que controla los mercados donde se mueve todo el dinero en los países. ¿Usted sabe cuál es el misterio de ellos? Los principios que han aprendido, que Dios les enseñó en el Antiguo Testamento. Hay algunos que se van a los extremos, porque dicen que los judíos no solamente producen mucho, sino que gastan muy poquillo. Parece que son de Monterrey, dicen por ahí. Bueno, es que dicen que en Monterrey hay mucho, dicen que en Monterrey hay mucho judío. Ahí en Monterrey me contaron un chiste de 3 judíos que estaban cenando en un hotel muy lujoso, y como no les gusta gastar, empezaron a pelear: ¿quién paga la cuenta? No, pagala tú. Y le dijo: no, pagala tú, no, pagala tú. Y estaban a la par de la piscina, ¿no? Y le dice uno: no, pues hagamos una prueba aquí, tirémonos a la piscina y el que primero salga, ese paga la cuenta.
Al otro día salió una noticia en el periódico: aparecieron 3 judíos ahogados en la piscina del hotel tal y tal y tal. O sea, prefirieron ahogarse que antes que pagar, ¿no? Pero nosotros los cristianos no somos así. Pero usted se pone a analizar estas personas, ¿verdad? Que conocen muchos de los principios que nosotros estamos conociendo, y estas personas usted no las verá, ¿verdad? Usted las verá siempre personas prósperas, y normalmente son las personas religiosas. Paralelo a esto, ¿cómo cree usted que se sostiene el Estado de Israel? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? El Estado de Israel se sostiene por los diezmos que mandan todas las sinagogas alrededor del mundo al Estado de Israel. Es impresionante, es impresionante. ¿Están conmigo en el Salmo número 1? Salmo número 1. Otra vez, estamos hablando de que la obediencia a la palabra es el primer principio para que usted y yo seamos prósperos. Ya nos dijo el Señor a través del libro de Josué, de que si nosotros guardamos, obedecemos, somos valientes para obedecer su palabra y la confesamos, entonces todo lo que nosotros emprendamos nos saldrá bien. Aquí la palabra del Señor nos enfoca, en el Salmo número 1, nos enfoca 2 dimensiones de nuestra vida: la vida de agradar a Dios, ¿verdad? De consagrar a Dios, y la bendición de vivir y poner en práctica su palabra. Los primeros 2 versículos hablan exactamente de agradar a Dios. Bienaventurado, feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Note, ¿verdad? O sea, el conocimiento, la obediencia, el agradar a Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que esa persona será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Por qué? Porque está la persona y sus acciones de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Note el ejemplo, el ejemplo. Nosotros tenemos que ser personas para aprender a deleitarnos en la palabra del Señor, conocerla y disfrutarla, ¿verdad? Meditarla de día y de noche. En otras palabras, pensar en todo lo que Dios dice y lo que Dios me dice, ¿verdad? Lo que Dios quiere y lo que yo entonces puedo hacer. En ese contexto dice el verso 3 que seremos. Y es muy lindo los ejemplos de la Biblia. ¿Se acuerdan los ríos de su país? Porque aquí casi no vamos a los ríos. Pues ¿se acuerdan los ríos de su país? Los árboles que crecen en las riberas de los ríos. Oh my God, es lo que nos pone. Dice que seremos como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Amén. Que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Pero lo que nos interesa entender, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Cuántos saben, hermano, de que las acciones nuestras que están respaldadas a la palabra del Señor siempre van a bendecirnos y a traer bien a nuestra vida? Es impresionante. Por eso es que hay veces hay personas y que uno encuentra en todo lado, ¿verdad? De que en vez de confesar la palabra y de vivir la palabra, siempre a veces nos vamos con los pensamientos de acá. Yo no sé si a usted le pasó. Yo le compartí a los pastores ayer en una enseñanza que teníamos ayer en Falcon sobre el liderazgo como Jesús. Usted sabe que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿A dónde están las mentiras que la verdad tiene que sacar? ¿A dónde están las mentiras que nosotros hemos recibido en nuestro peregrinaje por esta tierra antes de conocer la verdad del Señor? Están aquí. ¿Cuántos saben, por ejemplo, que si hablamos de la pobreza es un estado mental de las personas y no una condición? Las personas quitan su pensamiento de pobreza de la mente y automáticamente empiezan a avanzar, porque piensan y actúan de una manera distinta. Acuérdese que como usted piensa, así usted actúa.
Por eso es que nuestra mente tiene que estar llena de la palabra del Señor, para que nuestros pensamientos se ordenen de acuerdo a la voluntad del Señor. Y yo se lo digo por experiencia. Y yo no lo hablo desde un punto de vista negativo, lo hablo como una verdad. Yo les he contado la historia de mi vida. Yo vengo de una familia en donde nosotros tuvimos muchas limitaciones. Cuando yo tenía 8 años, mi papá tuvo una operación y no pudo volver a trabajar. Mi hermano apenas salió del colegio y empezó a trabajar, pero éramos 10 hermanos, más mi papá y mi mamá. Y todos comíamos, hermano. Y comí, ¿verdad? Cuando yo digo así, en señal de broma, de que cuando hacíamos la oración en la mesa, orábamos con un ojo cerrado y el otro abierto, era porque era una situación muy difícil. Si usted cerraba los 2 ojos, le robaban el huevo o el pedazo de salchicha, ¿me entiende? Era muy difícil. Entonces yo crecí en un ambiente desde que yo tengo memoria, por lo menos a los 8 años, de que mi papá no pudo trabajar, de sobrevivir más que otra cosa. Sobrevivir, tener que hacer cosas para ayudarle a mi papá y a mi mamá y a ver cómo las agenciaba uno, ¿verdad? Sí, a mí, yo conocía todas las fincas del vecindario, yo no sé alrededor de cuánto, ¿verdad? Bajando mangos, bananos, nada, todo lo que se podía comer. Ahí le caíamos un grupo de gente siempre. Entonces, cuando yo vine a los caminos del Señor, a mí me costó mucho entender, no solamente entender a Dios, sino crecer en esta dimensión de fe y de esperanza, de que Dios me podía bendecir. ¿Sí me voy a entender? En medio de esas limitaciones, Dios tuvo que ayudarme a reprogramar mi cerebro para creer de que Dios me podía ayudar y me podía bendecir. ¿Le ha pasado aquí igual? Pero hoy yo entiendo de que soy un hijo de Dios amado y que el Dios de los cielos, creador de todo, es mi Padre y que quiere lo mejor para mí. Amén. Uno de los textos que Dios habló conmigo fue cuando Jesús habló acerca de pedir. De eso hablo tal vez un poco más adelante, cuando el Señor Jesús dijo: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un juguete, le da una serpiente? Y añade: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes? A quienes se los pidan. Aleluya. Cuando Dios me habló a mí ese pasaje, yo dije: gracias, Señor, a ningún tonto se lo revelaste, a aquel que voy a empezar a pedir desde ahora. Lo menciono en uno de los temas más adelante. ¿Sabe qué dice Santiago en el capítulo número 2? Que muchos no tienen porque no piden, y otros piden, pero piden mal. Eso lo analizamos más adelante. Eso es un detallito para que usted vaya pensando. Pero aquí en este salmo, el Espíritu Santo nos habla de que si usted quiere que todo prospere, comenzando con nuestra alma. Por eso, cuando se nos va el gozo, cuando se nos va la paz, cuando se nos va esto, cuando se nos va la fuerza, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Revisar cómo estamos en relación con la palabra del Señor. Y si estamos bien con la palabra del Señor, pero aún así no sentimos el gozo, no sentimos la presencia de Dios, no sentimos su paz, no sentimos su bendición, pues tenemos que tirarnos a sus pies y esperar el socorro y el auxilio de nuestro Dios. Amén. Y si es que estamos haciendo cosas incorrectas, pues ándele a corregirnos conforme a la palabra del Señor, para volver a enderezar nuestros caminos y que todo sea prosperado. Amén. El último pasaje para dedicar un poco de tiempo y terminar en este domingo. Una de las cosas que a la gente a veces se le olvida es el asunto de los contextos. Vayamos a Deuteronomio capítulo número 28. Y este pasaje yo siempre lo leo y lo leo y lo leo y lo leo. Note esto, hermano. ¿Verdad que hemos hablado de que normalmente una de las cosas con la cual nosotros tenemos que luchar es ¿cuántos se consideran personas impacientes?
nosotros queremos algo que Dios nos haga, ¿cómo lo queremos? ¿Cuándo lo queremos? Y eso simplemente pues revela lo que dice la psicología, que todos llevamos un chiquito por dentro, ¿verdad? ¿Ya viste un niño cuando quiere algo? Más si fue en Walmart, ahí por donde están los dulces o los juguetes, ¿verdad? De todos traemos un poco nosotros. Pero note este pasaje. Voy a leer a partir del versículo 3, donde están las promesas que son lo más lindo. ¿Ok? Leamos el verso 3. ¿Está conmigo? Dice, bendito. Usted puede subrayar toda la palabra donde aparece bendito y bendición. Dice, bendito serás en tu ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová abundar ¿en qué? En bienes, en el fruto del vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumples. Amén. ¿Cuántos quieren que todas esas bendiciones sean sobre usted? ¿Verdad que todos queremos esas bendiciones? Ahora, ¿qué es lo único que hay que hacer? Obedecer la palabra, ponerla en práctica. Mire los primeros 2 versos. Por eso note, esto es lo que se llama en la Biblia una promesa condicionada. Acuérdense, en la Biblia hay realidades, hay declaraciones de parte de Dios, y las promesas normalmente, muchas de ellas están condicionadas. Amén. Hay promesas de Dios que están declaradas. No hay que hacer absolutamente nada. Por ejemplo, Isaías 41:10. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré, ni te abandonaré, sino que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí usted, lo único que Dios tenemos que hacer es creer en lo que Dios nos prometió. Amén. Pero el Salmo 33:3, clama a mí y yo te responderé. Si no clamamos, no nos responden, porque es una promesa que está condicionada. Amén. Pedid, dijo Jesús, y se os dará. Si no pedimos, no recibimos. Llamad y se os abrirá. Si no llamamos, no nos abren. Amén. Buscad y hallaréis. Si no buscamos, no encontramos. Amén. Así es como la Biblia se presenta. En este pasaje es una promesa condicionada. El contexto es una promesa condicionada. Y aquí es donde viene, verso 1. Acontecerá. Pregunta de interpretación. El verbo en la palabra está, o el verbo está en pasado, presente o futuro. Está indicando el futuro. Acontecerá. O sea, en otras palabras, que si yo hago lo que sigue, algo va a pasar en mi mañana. Amén. No hoy, en mi mañana. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Note, oír atentamente. ¿Por qué es importante oír la palabra de Dios? El apóstol Pablo dijo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Amén.
Por eso cuando venimos a la iglesia, cuando estamos expuestos, saque su libro, saque su Biblia o saque su iPad, apunte, haga notas, subraye, indicando de que usted está interesado de qué es lo que Dios le quiere hablar a usted en ese pasaje. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. Note, oímos, guardamos y ponemos por obra. Ahora, aquí es donde viene la palabra clave. ¿Cuántos mandamientos? Vea lo que dice la Biblia. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Por naturaleza, ¿no es cierto que casi todos tenemos la Biblia rayada en las porciones más lindas para nosotros? Las que más nos gustan. Pero lo que viene, todos, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y aquí está la promesa futura. Y vendrán. ¿Cuándo? Yo no sé. Amén. ¿Será mañana? ¿Será dentro de...? Yo no sé cuándo. Pero dice, y vendrán todas estas bendiciones sobre ti. ¿Y de qué? Eso es la fe en acción y la palabra en acción. ¿De dónde vendrán las bendiciones? De Dios. Amén. De Dios. Pero note lo interesante. Dice que vendrán y nos ¿qué? Y nos alcanzarán. En otras palabras, mientras vamos peregrinando, porque ya dijimos que la palabra prosperidad es ¿qué? Es contar con el favor de Dios mientras vamos en el camino. Es aumentar, es crecer, es desarrollarse. Amén. Que mientras vamos nosotros caminando y vamos obedeciendo, las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros y nos ¿qué? Y nos alcanzarán. En otras palabras, si usted vuelve a ver para atrás, si usted ahí donde vienen las bendiciones, aleluya. Y no corra mucho, porque aunque usted corra, te van a alcanzar, amado, te van a alcanzar. El problema de muchas personas es que se les ha olvidado el principio de practicar las promesas y los principios que Dios nos ha dicho. Por eso les pregunté, ¿a cuánto les ha funcionado obedecer al Señor? ¿Habrá alguien que haya ido mal por obedecer al Señor? A nadie, hermano. Amén. Por eso yo creo lo que aquí la palabra del Señor dice. Por eso es que en el Salmo 23, cuando se acuerdan en el primer versículo, Jehová es mi pastor. Cuando Jehová es nuestro pastor, todas las otras promesas que están ahí reveladas son para cada uno de nosotros. Y él dice, en uno de los pasajes dijo el salmista David, yo sé que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Por eso es que yo creo que todos los cristianos debemos ser prósperos en nuestro peregrinar, ya sea espiritualmente o sea materialmente. ¿Cuántos saben de que experimentamos completamente las dos dimensiones? ¿Cuántos saben que hay veces la prosperidad no tiene nada que ver con dinero, ni tiene que ver con asunto material? Todo es espiritual. Estamos en una lucha, tenemos un problema en el matrimonio, tenemos un problema en la familia, estamos batallando con un pecado o con esto o con lo otro, pero ahí está el Espíritu de Dios, amén, en mi obediencia, proveyendo, ¿verdad? Proveyendo fortaleza, guianza, fortaleza, amén, y salimos aireados para contar las victorias del Señor, amén. Y hay veces puede ser en lo material, estamos obedeciendo al Señor, queremos montar una empresa, creemos en el Señor, empezamos y de un momento a otro empezamos a ver cómo Dios abre puertas, y en un tiempo estuvieron cerradas, pero hoy, ¿verdad? Dios empieza a abrir las puertas y es como nos damos cuenta que está Dios conmigo, ayudándonos, amén. Esto es impresionante. ¿Sabe cuál es el único problema que tiene para mí la prosperidad y la bendición? Nada más un tipsillo ahí para que lo tenga ahí y oremos mucho con eso. Es que cuando las gentes a nuestro alrededor se dan cuenta de que nosotros estamos bendecidos y prosperados, siempre va a despertar la envidia y la adversidad. Pero no le tengamos miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero usted se dará cuenta que siempre que Dios empieza a bendecir a un hombre, a una mujer, a un matrimonio, a una familia, siempre, y hay veces comenzando desde la casa, viene la envidia, viene esto, viene lo demás. Pero no se preocupe, lo que Dios tiene para usted, usted tiene que recibirlo, disfrutarlo y administrarlo para la honra y la gloria del Señor. Amén. Ahora, leamos otra vez juntos, porque esto es un aspecto poderoso. Y con eso termino. Póngase en pie y lo leemos de pie para orar juntos, porque este pasaje es poderoso. Y yo quiero declarar esta palabra leyéndola, para que Dios nos abra el corazón, el espíritu, y nos volvamos a la palabra. No importa, joven, señorita, matrimonio, que revisemos cómo está nuestra vida, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros en obediencia a su palabra avancemos, nos desarrollemos, ¿verdad? Crezcamos, avancemos y lógicamente prosperemos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las familias, amigos, vecinos y compañeros de la tierra. Alabado sea el Señor. Y vendrán sobre ti, yo lo voy a decir de esta manera, y vendrán sobre mí todas estas bendiciones y me alcanzarán si escucho la voz de Jehová mi Dios. Seré bendito en la ciudad y seré bendito en el campo. Bendito el fruto del vientre y el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, de la cría de las vacas y de los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. Y verán todos los pueblos, familias, amigos y conocidos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y hará Jehová sobreabundar, te hará Jehová sobreabundar en bienes. Amén. Dios, bendícenos en el fruto de tu vientre, en el fruto de la bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarán muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y para que los cumplas. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Que nuestro Dios es fiel a lo que Él nos ha dicho. Volvámonos a la palabra como nunca antes. No importa dónde estemos, pidámosle a Dios amor por su palabra, pidámosle a Dios que nos ayude a obedecerla, a meditarla, pero sobre todo a ponerla por práctica, a ponerla por obra. Amén. Oremos, Padre.